La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy nos prestigia la mujer seguridad, la doctora Carolina Ramírez, especialista en seguridad. Ella tiene muchísimos hitos, la única mujer graduada en la Escuela Interamericana de Defensa, ¿verdad? Varias maestrías, un doctorado. Y lógicamente el tema de seguridad es un tema que inquieta. En la última encuesta Gallup le ganó a la inflación, pasó a primer lugar. Así que muy buenos días, Carolina, un placer. Buenos días, gracias por invitarme. Ya teníamos un tiempecito que no veníamos a saludarles por acá. Yo soy la primera mujer egresada del Inter-American Defense College de la OEA, pero ya tenemos 4 mujeres egresadas. Está la profesora Caterina Almeida, que de hecho es docente incluso en Washington, así que sí que estamos impulsando a las mujeres, y por primera vez este año tenemos una uniformada, una oficial de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Actualmente está cursando en Washington este programa tan importante para los países de la región. Gracias. Así que vamos avanzando. Pero ya eso es seguridad militar. Es defensa y seguridad de las Américas, porque el Colegio Interamericano de Defensa es el mecanismo que tiene la OEA, es el órgano o el organismo que tiene la OEA de capacitación y entrenamiento para los funcionarios civiles y militares en los temas de defensa y de seguridad de todos los países de la región. Y yo tuve la suerte de ser la primera persona de la clase civil que iba de República Dominicana a cursarlo, tanto mujer como hombre, la primera persona de la clase civil. Y lo que sí me tocó fue ser también la primera latina que llegaba a ser presidente de clase. Fui presidente de la clase 51. Eso sí. Muy bien. Carolina, en estos días se dio la información, el presidente, pero en la reunión que él celebra los lunes, de que había bajado en el semestre 23% los crímenes y un 21% del conjunto de los asaltos, penetración a vivienda, arrebato, etcétera. ¿Podemos confiar en esas cifras? ¿Y un periodo de 6 meses es suficiente como para ya usted cantar victoria y sacar la banderita? Bueno, es temprano en la mañana. ¿Usted quiere la respuesta sincera o la diplomática? No, la sincera. Bueno, la sincera es que no, por supuesto que no, claro que no podemos confiar en esas cifras por varias razones. Primero, porque no son las cifras oficiales. La República Dominicana tiene un estamento para la data oficial, que es el Observatorio de Seguridad Ciudadana, establecido mediante decreto, que ahora le pusieron CADEXI, pero realmente el nombre todavía mediante decreto es el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que de hecho lo preside el presidente de la República y de manera operativa está asignado al Ministerio de Interior y Policía, que en los países organizados, el Ministerio de Interior y Policía es el Ministerio de lo Interior, el responsable de la seguridad pública, de la seguridad nacional y por ende de la seguridad ciudadana. Y es un acuerdo de todos los países de la Organización Panamericana. La Organización Panamericana de la Salud ha establecido que todos los países de la región, ese organismo, o sea, no solo de República Dominicana, ese ente compila la data de todas las instituciones que producen información, especialmente de muertes violentas, que es el indicador estandarizado para medir los países en la región, y entonces lo publica. O sea, independientemente de que esa estadística la utilicemos para sentirnos un poquitito más cómodos y para sentirnos bien entre nosotros, de todos modos, no es con esa que nos van a medir. Ok, ¿y cómo sabemos que hay una disparidad, una diferencia entre lo que diga ese observatorio y la cifra que ofreció el presidente Abinader, que la recopiló, supongo, que de la policía y del mismo Ministerio Público? Bueno, de hecho, el mismo asesor o uno de los asesores, fue denominado coasesor, John Hubein, que es el representante, se pudiese decir, del equipo de Giuliani, él mismo comentó en una declaración que sale en la prensa que él lamenta que su data
no coincida con la data oficial que emite el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, de la misma institución de la cual él es coasesor. Es una cosa un poco extraña, pero ahí le vamos. Que él viene de parte de Giuliani. Sí. Bueno, sí, eso es lo que dijo el presidente en su declaración. Okay. Pues lo dijo el presidente. Entonces, ¿cuál debería ser, doctora, el mecanismo de asesoría al presidente? Porque obviamente dicen que han bajado los hechos violentos y la inseguridad, pero el mismo hecho de que el presidente asuma el tema personalmente, él indica que la población, aunque se le diga que ha bajado, hay altos niveles de preocupación. Que dicho sea de paso, desde hace años sigue estando en los 5 primeros lugares, no importa el gobierno, en las encuestas que se hagan, sigue estando ahí presente porque es algo que le preocupa mucho al ciudadano, el tema de la seguridad. ¿Cuáles son los mecanismos confiables para medir eso? ¿Y qué es realmente lo que se debe hacer? Qué bueno que planteas ese punto, porque precisamente el hecho de que el presidente haya decidido saltarse al ministro de Interior y Policía, que es el responsable de la política pública de seguridad ciudadana, y que se haya saltado al comisionado, que le estamos pagando un dinerito, según dice la leyenda urbana por ahí, y aparte de eso, el director general de la policía, y que él mismo esté dirigiendo las reuniones, es como tú dices, eso es un tema para preocupar, porque cada una de esas instituciones tiene su misión constitucional y su misión institucional. Y a mí honestamente me da muchísima pena y preocupación, porque el presidente ha mostrado un interés honesto, genuino, en lo que a mí me parece, una preocupación real por el tema de la seguridad pública y de manera particular de la seguridad ciudadana. Sin embargo, en mi opinión, las acciones que se han tomado tal vez no han sido las más apropiadas, porque el Ministerio de Interior y Policía es un ministerio técnico, es un ministerio que en los países organizados es un ministerio especializado que dicta la política, traza la política y se asegura de implementarla. Sin embargo, aquí vemos cómo el Ministerio de Interior y Policía dice que no tiene control de la Policía Nacional, por ejemplo. Pero ¿usted piensa que hay una política de seguridad en el país? Es lo primero. No, claro que no, no existe. No existe. No existe. De hecho, el decreto 8621, el decreto que establece el reglamento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, manda a crear la política de seguridad y defensa nacional y la política de seguridad interior, que la debemos desde la Constitución del 2010 y no se ha publicado. ¿Y en qué se debe fundamentar esa política, doctora? ¿Y cuáles son los actores que deben participar para que sea que vaya en sintonía con las necesidades del país y que funcione? Todos los actores de la vida nacional. Porque lo que pasa es que aquí tenemos una doble moral. Aquí nadie se quiere mojar las manos. Nosotros estamos hablando del tema de seguridad ciudadana, pero hay 13 leyes en el Congreso que duermen el sueño eterno. Tú me comentabas que no tenemos la política de seguridad ciudadana, pero no tenemos la ley de seguridad ciudadana, no ha salido del Congreso. La ley de seguridad privada, mediante la cual se tienen que regular los 97,000 hombres y mujeres que prestan servicio en el sector de seguridad privada, tampoco acaba de salir. La ley que actualiza el Sistema Nacional de Inteligencia, el nuevo DNI o la nueva DNI, no sale. La ley pero ese fue aprobado por los diputados. Bueno, uno lo aprueba los diputados, otro lo aprueba el Senado y al final no salen, perimen. Entonces, yo leí un artículo tuyo donde tú defendías esa ley. Sí, por supuesto. Señores, solamente República Dominicana y Bolivia no hemos actualizado nuestro marco normativo en materia de inteligencia. ¿Ustedes saben de cuándo es la ley de inteligencia? Yo no había nacido. Del 78.
Entonces nosotros queremos que la Policía Nacional, que el DNI, que las Fuerzas Armadas trabajen con herramientas antiquísimas, mientras el Congreso se lava las manos, mientras el sector privado se lava las manos, mientras la misma sociedad civil se lava las manos. 13 leyes en lo que yo he contado están en el Congreso. Entonces, estamos hablando que la Policía Nacional, que no cumple su rol, cuando realmente la Policía Nacional no es la responsable en su totalidad de la seguridad ciudadana. Pero es que ni siquiera tenemos ley de seguridad ciudadana y como que a nadie le importa. Y ya les decía, la actualización de la ley de armas está ahí, en el Congreso. Están todas esas leyes. Entonces, Carolina, de tú nada participaste en la comisión que trabajó para la reforma y modernización de la policía. ¿Se está aplicando lo que ustedes recomendaron? No, claro que no, por supuesto que no se está aplicando. Yo participé yo fui asesora de la comisión que designó el presidente para el diagnóstico, esa comisión que lideró Servio Tulio. Y mi función concluyó cuando se le presentó el diagnóstico al señor presidente en Palacio. Ahora, ese diagnóstico que incluso ha sido referenciado a nivel internacional porque realmente reveló algo que ya sabíamos, porque tú sabes que a nosotros nos gusta que vengan de los países del extranjero a decirnos lo que ya sabemos, el complejo de Guacanagarí, no importa. Ese diagnóstico ha sido tomado como referencia en otros países, sin embargo, nosotros hicimos lo de siempre, se guardó en una gaveta. Y todas las personas que de una u otra manera estamos conscientes de la importancia de una reforma integral y profunda de la policía, de una manera u otra, o nos han ido alejando del proceso o nos hemos alejado del proceso. O sea, realmente lo que queda de la reforma es una especie de cascarón. Esto no va para ningún lado, honestamente, y ya van 3 años. Y creo que lo dijimos aquí al principio de la reforma, que a las personas, recuerdo textualmente, Ramón, que habíamos dicho que se estaban generando unas expectativas. Recuerda, le habíamos dicho a la ciudadanía que con reformar la policía automáticamente íbamos a resolver el tema de la violencia ciudadana y de la seguridad ciudadana, y que bajo ninguna circunstancia eso podía ser cierto. ¿Por qué? Porque entre el 63 y el 67% de los hechos de violencia en República Dominicana se dan en espacios de convivencia, y eso no lo puede resolver la Policía Nacional, ni una reforma a la Policía Nacional. O sea, aquí siguen aumentando los feminicidios y ahora incluso tenemos casos que no se habían visto en República Dominicana. Padre, por ejemplo, matando a una hija. Eso es un caso que en República Dominicana no era común. El que aumenten, por ejemplo, otra vez episodios que no habíamos visto, presencia otra vez de la delincuencia, el crimen organizado violento. República Dominicana, a diferencia de los demás países de la región, no se caracteriza por un crimen organizado violento. Hasta ahora no se ha caracterizado porque nosotros no tenemos o no teníamos la figura de las pandillas, de las maras, con las características de Centroamérica. Solamente en República Dominicana y Cuba no han proliferado las pandillas con las características, por ejemplo, de El Salvador o las características de Guatemala, por poner un ejemplo. Sin embargo, ya vimos la advertencia del presidente Nayib Bukele de la presencia en República Dominicana de posibles miembros de algunas bandas y algunas pandillas, y yo no lo descarto eso, porque de hecho el director de Migración dijo, el 6 de julio pusimos una alerta reactiva, claro, y a partir de ahí estamos prestando atención porque vimos un incremento de la presencia de nacionales de esos países en el país, o sea, y que ya por eso se resolvió el tema, así de simple. Con tu permiso, Carolina, esta conversación va muy interesante. No se pierdan la segunda parte con la
especialista en seguridad, la doctora Carolina Ramírez. La doctora Carolina Ramírez, especialista en seguridad, nos acompaña esta mañana en el programa. Doctora, yo tengo muchas preguntas. Lo primero es cómo se gesta y cómo crecen las pandillas. ¿Qué hace eso que en un país proliferen y en otros no? Y si cabe espacio para construir un país seguro en el mundo actual. Bueno, en el tema de las pandillas en República Dominicana se ha dado una situación muy particular, y es que el elemento cultural es fundamental. Por ejemplo, claro, las pandillas en Centroamérica fueron resultado incluso de situaciones disfuncionales en las familias, de estos padres que emigraron a Estados Unidos, y los muchachos pues necesitaban un sentido de pertenencia, y las pandillas le daban ese espacio por supuesto, ese espacio de pertenencia y ese espacio de protección. Entonces, en Centroamérica, a diferencia de República Dominicana, da prestigio ser parte de una pandilla. Así. En República Dominicana, se tatuaban claro, incluso, por supuesto, para identificarse, y para eso da prestigio. En República Dominicana da prestigio ser chipero. Da prestigio tener un punto de droga. Una familia puede tolerar... Chipero, ¿qué es lo que un chipero? Un chipero es una persona que trabaja con una tarjeta, que clona tarjetas de crédito, los chips de las tarjetas de crédito, le decían chipero. Ese es un delito cibernético financiero. Que el Estado ha combatido bastante en la República Dominicana, y que ya no ha proliferado tanto porque República Dominicana tiene uno de los sistemas financieros más robustos de la región. De hecho, nosotros incluso ya muchas de nuestras tarjetas ni siquiera tienen esa tecnología porque hemos avanzado a otras más. Y por cierto, en materia de ciberseguridad, nosotros tenemos el Centro de Respuesta a Incidentes Críticos en el sistema financiero más robusto de la región. Tenemos 3 centros de respuesta a incidentes críticos. Está el de las Fuerzas Armadas, que la gente conoce, el C5I. Tenemos el del sistema financiero, que está en el Banco Central, y tenemos, por supuesto, el del Centro Nacional de Ciberseguridad, que atiende todo el tema de infraestructuras críticas. Pero volviendo al tema que hablábamos con relación a lo de las pandillas, entonces, en República Dominicana, una familia no le molesta que su hija, por ejemplo, tenga una relación con un muchacho que es chipero, como les decía, o que tiene un punto de droga. Eso incluso podría darle prestigio en el barrio. Ahora, en República Dominicana no es bien visto que alguien sea parte de una pandilla. Eso en nuestra cultura, en nuestra psiquis, eso no se tolera. Esa es una. Otra, también nuestras fuerzas de seguridad, tradicionalmente, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, por mi formación en derechos humanos, no han permitido que prolifere. Y aquí, quien se declara miembro de pandilla, sabe que la tiene declarada. Entonces, aquí nuestras estructuras de seguridad y esas fuerzas fácticas, se podría decir así, de la sociedad, yo creo que han sido esos 2 componentes que han sido fundamentales para que en República Dominicana no proliferen las pandillas con las características. Podemos tener muchachitos con banditas y esas cositas, pero no pandillas con las características de las maras salvatruchas, por ejemplo, que se da en Centroamérica. Y en Cuba, pues ya hay un régimen distinto que no permite, pues, este tipo de materialización del crimen organizado. La pregunta Carolina, yo te iba a hacer la pregunta de ciberseguridad, pero tú básicamente me la respondiste, porque en España se está celebrando un evento. Le leí el pensamiento. En España se está celebrando un evento que dice que se han incrementado un 25% los delitos cibernéticos, pero estoy totalmente de acuerdo que el país... La palabra blindado no es lo correcto, porque siempre penetran, pero no nos hemos preparado adecuadamente. Yo mejor me voy por la pregunta de la seguridad migratoria. Y tú tocaste la parte, no solamente Haití, sino ciertamente, porque varias personas denunciaron que los maras estaban entrando a República Dominicana.
Sí, y en el tema, bueno, la parte de ciberseguridad han incrementado los intentos de ataque y de hecho República Dominicana por supuesto que ha recibido mayor cantidad de ataques. Lo que sucede es que nuestra capacidad de reaccionar y de repeler a esas amenazas pues es bastante robusta. De hecho, nosotros mejoramos 30 puestos en el índice internacional de capacidad de ciberseguridad. O sea, República Dominicana es una potencia regional en el tema de ciberseguridad. Y muestra de eso es que la mayoría de nuestras acciones de nuestra vida diaria, tanto financieras como personal, nosotros las hacemos a través del teléfono. Usted hace transacciones electrónicas bancarias, usted hace sus exámenes médicos, sus transacciones para la universidad, cualquier cosa usted la hace a través de una plataforma electrónica y usted no tiene ninguna preocupación en República Dominicana. O sea, en ciberseguridad vamos bastante bien. Todavía tenemos que avanzar un poquito en cultura de ciberseguridad porque todavía la gente accede a que, mire, usted se ganó un concurso y un iPhone y una cuestión. Todavía en cultura y la gente se expone mucho también. Te mandan algo con Microsoft, dice, chequee bien su password, su username. Sí, esa parte. Y hasta de bancos sí, que no son phishing, de el sexting, el intercambio de imágenes explícitas todavía, el acoso, el ciberacoso, también todavía es un desafío en República Dominicana. Y el doxing. El doxing es la exposición de información sensible de las personas en el Internet sin su consentimiento. Esos 4 desafíos todavía tenemos que atender en la República Dominicana. Repito, el phishing, el doxing, el sexting y el grooming. El grooming son los adultos que se hacen pasar por menores para luego entonces cometer delitos, y pasa mucho en los juegos electrónicos, que ahora los muchachos están ahí. En el tema de seguridad migratoria, bueno, nosotros tenemos un desafío muy grande, porque todo el mundo piensa que aquí el control migratorio es un guardia en la frontera para que no pasen 3 o 4 inmigrantes en condición ilegal, y eso no es así. La responsabilidad del tema migratorio es de la Dirección General de Migración y la política migratoria es del Consejo Nacional de Migración. Los guardias acatan órdenes. El guardia es responsable de la seguridad de la frontera. Entonces, la inoperancia de otros departamentos y de otras instancias, siempre terminamos pegándosela a los que no tienen capacidad de deliberación, que siempre son los uniformados, ya sea los guardias o los policías. Qué pena no tener más tiempo, Carolina, pero ¿cuánto aprende uno contigo? Ay, pero y eso que ay, se nos que me lo quedan, digan se nos como quedan, ustedes, se nos por quedan Dios. siempre muchísimos temas, pero te agradecemos Ay, porque gracias. abordaste los temas más acuciantes y nos permitiste enterarnos de cosas. Bueno, usted sabe que yo estoy ahí en las Pero redes yo sociales. tengo muchas preguntas. Bueno, para otro programa. Tenemos, en Instagram. tenemos que invitarla lo antes claro, posible. ahí Carolina. en Twitter o en Instagram, en Mujer Seguridad, @MujerSeguridad. Ahí yo puedo ir respondiendo. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, doctora. Nos vamos a comerciales, regresamos con un gran amigo, Tía Ballester, que nos va a anunciar una serie de eventos nacionales e internacionales.